una de las estrategias que mejor funcionan para muchos giros diferentes es la de crear webinars. Si tú quieres saber cómo hacerlo, cómo empezar y cómo debes estructurarlo, pues no te pierdas este episodio porque muy probablemente te va a ayudar muchísimo. Hola, ¿cómo estás? Bienvenido a Prueba y Error Podcast. Yo soy Sergio Esquivel, estratega digital, y conmigo está la hechicera, la encantadora, la dueña de todas las pócimas mágicas que curan el COVID, Gabriela Ancona. ¿Cómo estás, Gabriela? Bienvenida. Muy bien, muy contenta de ya tenerte aquí y que ya no haya COVID. Ay, sí. Es que tenemos que platicar de esto que pasó. Fíjense que tuve un evento me invitaron a dar una plática para un corporativo y fui a dar esa plática y era un saloncito cerrado en donde vemos unas 25 personas más o menos, y ahí di la plática y 2 o 3 días después, ¡pum!, síntomas de COVID. De hecho, durante varios días estuvimos con miedo porque pensé que te había contagiado. Sí. Y resulta que los síntomas, pues sí, fueron síntomas de COVID. Y luego les platico lo de la plática que fui a dar, porque en esa plática resultó que la mitad de los que estuvimos ahí tenían COVID. Salimos positivos de COVID. Entonces, pues ni pedo, ¿no? Así son las cosas ya ahora, ya no hay nada que hacer. Este asunto, pues así va a ser siempre. Y estamos sujetos a que en cualquier momento nos pueda dar nuevamente una enfermedad como esta, que ya me había dado antes otras 3 veces, y yo juraba que nunca más en la puta vida me iba a volver a dar, y chingales otra vez, y esta creo que fue la peor de todas. La verdad es que no me pasó nada malo, pero sí estuve con mucho malestar, con mucho fiebre y calentura y no sé qué. Por ese motivo no tuvimos podcast la semana pasada, pero lo que digo de la hechicera colombiana es... Gabriela tuvo a bien de darme unas recetas ahí de ¿qué me diste? Cúrcuma. No sé ni qué es la cúrcuma. Es que para eso, el día que nos vimos antes de que ya te confirmaban que era COVID, me dijiste, me duele la garganta y no sé qué. Entonces entré a mi casa y saqué jengibre, tés de limón, cúrcuma. La cúrcuma ayuda mucho a problemas respiratorios y te ayuda como a limpiar, entonces eso es bueno. Y un té de no sé jengibre qué, con miel y limón. En fin, te agradezco mucho todos tus bonitos gestos. Me sirvió mucho. En fin, el caso es que afortunadamente ya estamos bien. Tengo todavía un poquito de tos, así que si durante este episodio tosemos, pues nos aguantamos. Nos aguantamos nosotros y te aguantas tú que estás escuchando el podcast. Lo siento, me disculpo de antemano y estamos listos para este nuevo episodio que ahora sí que lo venimos retrasando desde hace algunas semanas. Y cuéntanos, Gabriela, ¿de qué vamos a hablar el día de hoy? Bueno, hoy tenemos un tema muy interesante que va a ayudar a muchas personas si tienen dudas de implementarlo como una estrategia dentro de su negocio o de su emprendimiento, y detectar si lo puedes hacer, si vale la pena que lo hagas o si definitivamente no encaja con el perfil de tu emprendimiento o de tu empresa. Correcto. Y es el webinar. Exactamente, el webinar. Fíjate qué curioso, que estamos hablando de COVID y estamos hablando de todo esto, y justamente en la pandemia se desató esta estrategia. Todo el mundo empezó a hacer webinars de no sé qué, webinar de esto, webinar del otro, y después como que fue muy poderosa esa estrategia durante la época de COVID, pues desde luego, en aislamiento como que se hacía muy fácil, ¿no? Y siento que cuando ya pasó la pandemia y fuimos retomando la actividad normal y las cosas fueron tomando su ritmo habitual, por lo menos mi experiencia como usuario, como consumidor de contenido, es que cada vez yo encuentro menos ofertas de webinars. Sin embargo, siguen siendo muchas más las ofertas de webinars que encuentro actualmente a las que encontraba antes de la pandemia, ¿no? Entonces, digamos, no estamos en el peak de esta estrategia que fue a media pandemia, pero sigue siendo una estrategia que es viable. Es viable y que evidentemente a mucha gente le funciona súper bien. Por eso se hacen tantos webinars. Sí. ¿No? O sea, empecemos por el principio. ¿Qué es un webinar, no? El webinar, y esto lo saqué de internet, que es la explicación va de web,
de mundo digital, y seminario. Y en inglés creo que es seminar. Claro, entonces es la mezcla. Webinar, ¿no? Es la mezcla. Es como un seminario. Es un webinar, es un seminario en línea, ¿no? Básicamente es eso. Lo mismo que siempre ha existido, ¿no? Los seminarios, los cursos, los talleres presenciales, pero se pasan ahorita de forma digital. Correcto. ¿No? Básicamente eso es. Correcto. Hacer esto tiene muchas ventajas. Evidentes, ¿no? O sea, quiero sacar las ventajas así, las básicas de sacarlas de la lista, tacharlas de la lista de una vez para que podamos pasar entonces a otro tipo de análisis. Las ventajas básicas de hacer un webinar es que primero que nada eliminas el tema de las distancias físicas, ¿no? O sea, si tú haces un seminario, pues entonces dependes de que en el local o en el lugar donde vas a hacer ese seminario o ese evento, pues la gente se tiene que trasladar hacia ese lugar. Entonces estás hablando de gente que vive solamente en esas cercanías o que tienes esa posibilidad de trasladarte, y además el tiempo que la gente tiene que invertir en ese traslado, ¿no? La ida, la vuelta, con todo lo que implica, el gasto, el tiempo y demás. Hacerlo vía digital, pues es mucho más accesible. Claro. O sea, tú incluso puede ser que estés en tu casa y te conectas, puede ser que estés en la oficina y dices, ok, durante esta siguiente hora descuelgo el teléfono y me conecto a este webinar, y te abre la posibilidad de tener webinars con personas que están en otro país, en donde sea, en cualquier parte del mundo. Entonces, de entrada, esas son las primeras ventajas y son muy importantes, ¿no? Y aparte es más económico. O sea, si te pones a ver en un seminario, pues tienes que rentar un espacio, claro, donde puedas meter, no sé, 20, 10, 30, 40 personas. Equipo de sonido, luces, coffee break. Las personas igual que se inscriben al seminario, pues también gastan porque tienen que trasladarse a este lugar, y es dinero que te vas ahorrando. O sea, son puntos. Yo creo que muchas personas que se inscriben a seminarios o a webinars siempre piensan en la parte económica, ¿no? Sí. Muchas de las personas pensamos así de, ok, le voy a invertir tanto a este seminario, a este webinar, va a valer la pena, no sé qué, pero si le vas quitando gastos a la persona, yo creo que es mucho más factible que la persona decida entrar a tu curso, tu webinar, tu seminario, porque ya no va a gastar lo mismo. No, totalmente de acuerdo. Y esto, ¿qué es lo que te permite? La ventaja de que tú puedas, haz de cuenta, implementar una estrategia donde digas, voy a hacer un webinar cada 15 días. Y entonces cada 15 días tú ya tienes, no sé, un embudo donde hay una campaña publicitaria que está jalando gente que se inscribe al webinar, y cada día lo haces, y como los costos son muy bajos, pues entonces puedes hacer 24 webinars en un año si haces un webinar cada 15 días, ¿no? Exacto. A diferencia de que si tuvieras que organizar estos eventos y todo esto, pues entonces es una inversión mucho mayor, y entonces te limita en cuanto a la cantidad de eventos que puedes estar haciendo, ¿no? Exacto. Entonces, sí, bueno, esas ventajas entonces son las muy lógicas. Ahora, cuando una empresa o alguna persona, un proyecto decide que va a ejecutar un webinar, ¿cuáles crees tú que son las herramientas que debe de tener como en consideración para que su webinar pueda ser exitoso? O sea, ¿qué va a requerir? Para lanzar el webinar. Para lanzarlo y para ejecutarlo, ¿no? Ok, pues yo creo que para empezar siempre es importante estructurar cómo va a ser tu webinar, cuáles son tus puntos y cómo lo vas a comunicar a las personas para que conozcan ese webinar y se inscriban, ¿no? O sea, hacer todo este tema de las campañas, estructurar bien la campaña, que sea claro el mensaje, tener Zoom. Obviamente yo creo que es factible tener un Zoom o un Telmex, o sea, lo que sea para poder transmitir, ¿no? Y que sea estable. Correcto. Mira, me gusta cómo lo planteas, porque básicamente lo que estás diciendo son, como dos bloques, ¿no? Por un lado, el bloque en el que preparas tu contenido y qué es lo que vas a comunicar, y el bloque de cómo vas a conseguir a la gente que va a participar en tu webinar. Entonces, en términos del contenido, sí, Zoom definitivamente es una opción súper viable, porque para mucha gente es muy fácil conectarse a Zoom. No necesitas ni siquiera instalarlo. Si tienes un link de Zoom, te puedes conectar como Google, participante. De las desventajas que tiene Zoom, y nada más como para que la gente que nos esté escuchando pues lo tenga en cuenta, es que la versión gratuita de Zoom, si bien existe una versión gratuita de Zoom, tiene un límite de tiempo que me parece que son 40 minutos o 30 minutos. Entonces en ese caso tendrías que hacer un webinar muy cortito. Si estás pensando en hacer un webinar más extenso, tienes que tener una licencia de Zoom, que tampoco es cara, cuesta alrededor de 250 a 300 pesos al mes.
Igual existen otras plataformas. Existen otras plataformas. ¿no? Como Google Chrome, Meets, Google Meets, ajá. La de Telmex, hay una de Telmex que hay no una de recuerdo cómo Telmex se que la verdad llama. yo nunca Creo que es con la suscripción tienes eso, ¿no? Sí, y también hay una de Microsoft que es Teams. Hay varias opciones. Hay varias opciones. Hay varias opciones. Pero la mejor es Zoom, la verdad. Pues mira, la más estable, la más práctica y la que más gente está acostumbrada a utilizar. El simple hecho de que utilices una plataforma que la gente a la que tú vas a invitar a tu webinar a lo mejor no conozca, puede desalentarlos en términos de conectarse. Exacto. ¿no? Entonces, bueno, ese podría ser un punto importante. Y luego, en términos de la planeación de tu webinar, también es importantísimo, ¿no? Uh-huh. O sea, yo sí creo que si vas a hacer un webinar, tienes que tener una presentación muy bien hecha. No estoy diciendo que tiene que ser una presentación de PowerPoint forzosamente. Puedes usar cualquier herramienta, puedes usar Canva, puedes usar... En fin, hay muchas... Canva, Prezi. Hay muchas... Prezi está increíble. Prezi está increíble. Sí, hay que hacer un día un episodio donde hablemos de estas herramientas, ¿no? Sí. Tener esto, y también, ¿sabes qué puede ser muy importante o muy valioso? No solamente enfocarte en las presentaciones, sino tener otro tipo de herramientas, como pueden ser videos, y Zoom tiene además algunas aplicaciones como para hacer encuestas y la gente vota en ese momento, cosas de ese estilo, ¿no? Ok. Sí, o sea, yo creo que para que un webinar, si lo piensas hacer varias veces, y vas a vender el mismo tema, y quieres que muchas personas se metan a tu webinar, tiene que ser muy interactivo, porque al final de cuentas, lo que siempre veníamos diciendo anteriormente, es muy importante la referencia y la prueba social, ¿no? Entonces, tú entras al webinar que yo voy a dar de maquillaje, y no soy, solamente soy teórica, no te estoy dando diferentes como opciones, no soy entretenida. Muy seguramente tú me vas a escribir en las redes después del webinar, oye, ¿sabes qué? No vale la pena entrar, no vayan a gastar su dinero, y pues eso va a afectar mucho que tu webinar funcione de cierta forma, ¿no? Sí, totalmente. Y fíjate que se me hace interesante esto que dices, porque ese tal vez sea uno de los mayores limitantes de personas que no hacen esta estrategia porque tienen miedo de que el resultado del webinar no sea el ideal. O sea, que la gente no quede satisfecha o que la gente, no sé, que no le guste tanto el contenido. Y también se me hace que existe mucho este temor. Por ejemplo, yo una vez estaba hablando con una persona y le estaba diciendo que por qué no hacía un webinar, que ese puede ser un buen método, una estrategia que pudiera implementar. Y me decía, es que yo no soy experta en este tema, ¿no? O sea, como que tenemos este miedo. Ya sabes, es así. Sí, que llegue alguien al curso y ponga en el chat, esta vieja no sabe qué está ni diciendo. Madres. Ajá. ¡No veo nada! ¡No estás haciendo nada! Sí. Es un miedo natural que tenemos todos porque estamos muy locos y la verdad tenemos como esta inseguridad constante de nuestro propio conocimiento, ¿no? Y el otro día estaba yo escuchando a alguien hablar y decía, si quieres dar un webinar, o sea, no tienes que tener un doctorado en la materia, simplemente tienes que poder enseñarle algo de practicidad a la persona que está del otro lado del webinar. Y ya con eso, tu webinar va a ser exitoso, ¿no? Entonces, sí pasa mucho por ahí. Entonces, es como tener esta confianza en que lo que tú sabes lo vas a poder compartir de una manera efectiva y que uses las herramientas adecuadas para poderlo ejecutar. Y eso es lo que va a provocar, a lo mejor, que tengas una buena reacción. Una buena reacción, un buen review y la prueba social que te permita que esta estrategia sea efectiva, ¿no? Para poderla repetir más de una vez. Y no pensar que esto es como una plática de TED, que te quedes ahí haciendo el chorro y hablando como si fuera un monólogo, porque no funciona así. O sea, es como si estuvieras dando una clase, básicamente es dar una clase. Y en la clase, ¿cómo tiene que ser un maestro? Pues poder interactuar con los alumnos, o sea, que no solamente sea platicar y platicar, que sea una cátedra, porque no va a jalar. No es una cátedra, exactamente. Tiene que ser una plática. De hecho, la parte más interesante, bueno, no, a lo mejor estoy diciendo, estoy generalizando tal vez, pero una de las partes más importantes o más interesantes a mi manera de ver de un webinar es cuando empieza a haber interacción, preguntas y respuestas y empiezas a resolver dudas de tus usuarios clientes, ¿no? Entonces, pues por ahí ese punto es muy importante. Luego la otra parte, que es la que decías, ¿cómo hacemos que la gente llegue a tu webinar? Entonces ahí es donde sí tienes que preparar muy bien
tu oferta en términos de qué es lo que la persona va a aprender, ¿no? Y aquí hay que enfocarnos muy claramente en el premio. O sea, ¿cuál es el premio? El premio debe ser siempre cómo este webinar me va a dar algo que me va a ayudar a resolver un problema o va a cambiar mi realidad, ¿no? Porque yo no sabía cómo preparar hotcakes, pero en este webinar aprendí a preparar hotcakes, entonces ya mañana voy a prepararme hotcakes para desayunar y esto es lo que voy a hacer, ¿no? Una vez que tengas la oferta muy clara, pues a lo mejor una buena campaña en redes sociales donde hagas promoción, con una landing page bien apropiada para el registro y todo esto, y ya con eso, que son cosas muy sencillas, ¿no? Estás listo para poder ejecutar una campaña, ¿no? De esta forma podemos recapitular un poquito los episodios anteriores. ¿Por qué me sirve una página web? ¿Para qué necesito una página web? Pues aquí está, puedes utilizar la página web, puedes utilizar mailing. Claro. Para hacer la campaña también. Por email marketing, haces una campaña de email marketing, le mandas la invitación a todos tus contactos, a toda tu base de datos y les das un link para que se registren y ese link los manda a tu página web y ahí ponen todos sus datos y, en fin, lo pueden ir compartiendo, sí, claro. Puedes utilizar Google Ads también para YouTube. Puedes hacer tu campaña, ¿no? Claro. Puedes en cualquier, en TikTok Ads, en Facebook Ads, por todas estas plataformas. Y lo que hablábamos de ser referidos en capítulos anteriores, ¿no? O sea, oye, mira, me enteré que hay un webinar de este tema y a ti también te interesa. Que yo le pueda mandar el link de la landing, o sea, hacer todo mucho más. Siempre pensar que las personas son bebés. Y tú necesitas poder, que todos los procesos que ellos tienen que hacer para llegar al objetivo de tu página, de tu webinar, lo que sea muy masticado, sea muy sencillo de entender, ¿no? O sea, no que tenga que entrar a esta página, luego mandar un correo acá, luego no sé qué, y manda un mensaje a WhatsApp, porque la gente no se va a inscribir. Hazle la vida sencilla a la gente para que te compre. Totalmente, no puedo estar más de acuerdo. Se la tienes que hacer fácil, así, clic aquí, ya estás, ¿no? Sí, y definitivamente mientras más pasos le pongas a ese embudo, más gente se va a ir perdiendo en el camino. Entonces sí, hacerlo muy fácil. Ahora, ya que definimos como que toda esta parte global y todo esto, yo creo que la parte más, donde hay más carnita, es qué tipo de empresas o qué tipo de negocios pueden usar esta herramienta y cómo realmente las utilizo. Porque yo estoy seguro que ahorita hay personas que nos están escuchando que dirán, oye, pues sí, muy bonito y sí se ve que está fácil hacer un webinar, pero a mí, ¿para qué chingados me va a servir un webinar? Yo no hago esto, yo hago servicios de contabilidad, ¿de qué me va a servir hacer un webinar, no? Uh-huh. Y entonces ahí es donde tenemos que encontrarle como estas ventajas que tiene esta estrategia, que realmente, no voy a decir que todos los giros, pero muchos giros, casi todas las empresas, casi todos los proyectos, marcas personales y demás, se pueden beneficiar muchísimo de hacer este tipo de estrategias en más de un sentido. Por ejemplo, se me ocurre que tú decías hace ratito del webinar de maquillaje, ¿no? Si tú te dedicaras a la belleza, si tú te dedicaras a maquillar y todo esto, ¿cómo podrías utilizar, si tú lo que haces es vender el servicio de maquillaje, cómo te podría ayudar a hacer un webinar de maquillaje donde le enseñas a las personas a maquillarse? Mira, lo pongo así. ¿Cómo hacer un automaquillaje y no morir en el intento? Okay. Y básicamente les voy a enseñar a las personas cómo hacer una rutina de maquillaje para el día y para la noche y que ellos lo puedan hacer fácilmente desde su casa. Ya, tan. ¿no? Y yo sé que las personas que nos están escuchando ahorita dirán, ok, perfecto, pero si tu negocio es maquillar personas y tú les estás enseñando a maquillarse solas, ¿dónde está la ganancia? ¿Dónde está la utilidad? Bueno, pues justamente a lo mejor tú haces este embudo donde vas a hacer este webinar porque lo que quieres es posicionarte como la experta en esto. Entonces a lo mejor yo te voy a enseñar cómo, tú decías, maquillaje de día y maquillaje de noche, pues ok, esta cosa tan básica te enseño a hacerla y me gano tu confianza, te muestro lo chingona que soy, te muestro lo mucho que sé, te muestro que todas estas cosas para que entonces cuando tengas una boda, cuando tengas las fotos, no sé qué, me vengas a buscar. Entonces, para ese tipo, o sea, ahí es donde uno tiene que empezar a ajustar cómo poder utilizar una herramienta como esta a tu favor. O sea, también hay que entender que el webinar
no solamente funciona para vender un poco de tu conocimiento, sino para venderte a ti. Por la forma de decir, ok, te voy a enseñar cómo hacerlo, pero muy probablemente no vas a saber hacerlo bien y en algún momento vas a tener que contratarme. ¿Suena mal? Sí, puede sonar mal, pero es una realidad. O sea, al final de cuentas lo que quieres es venderte tú, vender Claro. y tratar de encontrar todos los canales para lograr posicionarte y verte como una persona experta en ese tema, ¿no? Como decías ahorita. Sí, mira, una de las cosas que a mí me gusta mucho del tema de los webinars es que, por ejemplo, tú puedes tener, a lo mejor mi producto, te voy a poner un ejemplo totalmente diferente, ¿no? Vamos a pensar, estoy pensando ahorita en una persona, una cuenta que tenemos de una persona que se dedica a dar cursos, ¿no? Se dedica a dar cursos y son cursos muy... que tienen mucha demanda y que están muy bien posicionados, ¿no? Y que son cursos, además, caros, ¿no? Entonces, por ejemplo, si tú tienes esto que es, vamos a llamarle un high ticket, ¿no? O sea, un ticket de venta alto. Entonces, a lo mejor vender ese curso con un ticket de venta alto no es tan fácil con personas con las que no has tenido la oportunidad de trabajar directamente, es decir, no tienen la experiencia, a lo mejor no saben qué tan bien o qué tan mal les va a ir contigo. Entonces, a lo mejor tú puedes hacer un webinar muy cortito, muy pequeño, muy breve, donde les des algo que realmente les sirva y que sirva como ese puente en donde generas confianza en tus posibles clientes, donde van a tomar ese pequeño cursito y van a decir, oye, ¿sabes qué? Sí es un experto, sí sabe del tema, sí me ayudó. Entonces ahora ya te compré este curso que vale 200 pesos. Cuando vengas a venderme el curso que vale 30,000 pesos, pues te lo voy a pagar porque ya me demostraste que con 200 pesos me diste más de lo que yo estaba buscando. Entonces, a lo mejor no va a ser el negocio del mundo, pero tú puedes hacer este tipo de cursitos para generarte una clientela grande a la que le puedas vender el high ticket. Sí, es solamente pensar que... O sea, no es que te vuelvas millonario haciendo webinars, simplemente es un canal más para que tú puedas seguir posicionándote y vendiéndote. Así de sencillo, ¿no? Exacto. Conozco una persona muy cercana a mí, que es mi novio, que él es profesor de producción musical y es productor. Y en pandemia se dedicó mucho a hacer estos webinars. Mucho, porque no salía del estudio y se la pasaba haciendo estos webinars en línea, con universidades, con gente de Alemania y así. Y esa madre le ayudó muchísimo en esa época que los estaba haciendo, de tener muchas personas que, oye, quiero que me mezcles esto, quiero que me grabes mi canción, quiero que no sé qué. Ya no lo buscaban por las clases, porque él también da clases, pero lo buscaban era... Ya como productor. Ok, sí, muy chévere lo que me diste, no lo supe hacer, así que quiero que lo hagas tú. Y eso funciona muchísimo. Y él, ahorita que no los está haciendo, pues se ha dado cuenta un poco que ese como público que estaba buscando se ha ido perdiendo porque ya no ha hecho estas herramientas, no ha usado estas herramientas dentro de su estrategia que le ayudaban a impulsarse en esa época. Sí, correcto. Es que hay un impacto directo en cuanto a la cantidad de gente que puedes alcanzar con esta estrategia y pues que de esa gente probablemente a lo mejor del 100% de las personas que se metían a esos webinars, a lo mejor el 10% se convertían luego en clientes de otro tipo de productos, ¿no? Y entonces eso pues es una oportunidad muy importante. Yo quisiera que aprovecharas de meter el gol completo para hablar de Red Room. Entonces, redes sociales y todo esto, porque si alguien aquí necesita o tiene interés, pues de una vez que vaya a su perfil de Instagram, ¿no? Y le diga que nos escuchó aquí. Pequeño anuncio. El día de hoy nos patrocina Red Room Music Academy. Yo no veo el patrocinio, ¿eh? Bueno, Red Room Music Academy es una escuela de producción musical en línea y presencial. Cuentan con cursos para DJs, para producción musical. Si estás empezando y quieres saber, hay clases grupales y también hay clases personalizadas, donde tú ya tienes un poco de conocimiento y quieres aprender a hacer tu música, pulirla, mezclar. Bueno, hay en línea y presencial. Así que las redes sociales se las dejo aquí abajo, @Red Room Music Academy y @Red_Rumor. Cristian Sánchez es el dueño de la academia y es el Certified Trainer de Ableton, así que se lo recomiendo mucho si quieren hacer su jingle, si quieren hacer música para su podcast totalmente personalizada y todo eso, se los aconsejo muchísimo. ¡Ole! Muy bien. Pero fíjate que es un gran ejemplo, ¿no? Es un gran ejemplo. Entonces, yo lo que sí creo es que, haz de cuenta, si alguien pensara en
un productor musical cómo va a poder utilizar el webinar para poder lograr este tipo de cosas, pues bueno, ahí hay un ejemplo muy, muy claro, ¿no? Ahora, las personas que están en el comercio también pueden aprovechar este tipo de cosas. Porque, por ejemplo, teníamos a nosotros a un cliente que era ferretero y al ferretero le podría funcionar muy bien Bob el constructor. Hacer webinars, por ejemplo, donde pudieran mostrar usos prácticos de las herramientas que ahí venden, ¿no? De que el taladro, de cómo instalar una tubería, no sé qué, o cómo instalar un aire acondicionado, o cómo configurar una estufa eléctrica o una parrilla, ¿cómo les llaman? No sé. Parrilla de inducción. Parrilla de inducción. ¿Cómo instalar una parrilla de inducción? Y todo este tipo de cosas. O sea, no necesariamente el webinar tiene que ser una cosa teórica y profunda y todo esto. Puede ser una cosa muy sencilla. O puede ser también el webinar de cómo hacer... Por ahí una vez me invitaron en diciembre del año pasado, me invitaron a un webinar que era de cómo hacer galletas navideñas. Y la neta está chingón. Entonces, una chef que sabe de este asunto te dice, oye, perfecto, para conectarte al webinar lo que vas a necesitar es comprar no sé qué de harina y comprar no sé qué. Y haces tus galletas, las decoras y todo el asunto. Y obviamente todos estos webinars tienen diferentes objetivos, ¿no? Habrá algunos que tienen el objetivo de posicionamiento de marca personal o posicionamiento de producto y habrá otros que tienen de venta. Y los que tienen de venta, entonces ahí sí es muy importante cómo armas la estrategia de tu webinar. Porque, por ejemplo, vamos a pensar que yo voy a lanzar una oferta, yo vendo gafas y entonces voy a lanzar una oferta de 50%, no sé qué. Y entonces organizo mi webinar donde voy a decir, no sé, temas de salud ocular, que me imagino que tiene que haber temas de salud ocular, de cómo cuidar tus ojos, en fin, lo que sea. Y a la hora de que sacas tu oferta, o sea, en ese webinar, si vas a vender, entonces ahí sí tienes que tener armadísimo como o tu botón de compra o tu código QR, todo esto, para que en ese momento, en ese webinar, ahora sí, empujes con todo, que se haga la venta o la reservación. En muchos casos, por ahí hacen algunos webinars donde hacen como ventas de tiempos compartidos, ventas de ofertas de hoteles, ventas de ofertas de vuelos, ese tipo de cosas. Entonces, dependiendo de cuál sea tu objetivo, pues qué tan complicado va a ser que armes la estructura de tu webinar. Ese punto es importante y no lo habíamos mencionado. Cuando estés preparando tu webinar, tu campaña y todo esto, define el objetivo de tu webinar. Claro. ¿No? Y otra cosa que creo que puede llegar a ser una duda un poco común y frecuente es ¿cuánto cobro? ¿Lo hago gratis? Y ya creo y ya dices tú, yo creo que es muy importante pues definir el propósito de tu webinar, ¿no? Entonces ahí puedes decir, ok, yo quiero que la gente me compre esto. Voy a hacer un webinar gratis y ya después les meto lo de la venta, o voy a hacer un webinar recurrente donde sí les voy a dar mucho conocimiento y todo este rollo. Ok, voy a poner un precio, ¿no? O sea, eso ya lo define cada quien, pero creo que los webinars gratis son una muy buena idea en el caso de que ya vas a vender un curso más grande o algo más completo. Por ejemplo, Carlos Espejel en la pandemia usaba mucho los webinars gratis. Y luego, porque yo me metí a uno... Mi amigo personal, Carlos Espejel. Yo me metí una vez a uno y al final te decían, oye, pues mira, vamos a seguir haciendo esto, pero ya te van a costar tanto. Claro. Y si quieres ir a la academia, te va a costar tanto, ¿no? Pues mira, yo te voy a decir, yo tengo un punto de vista complementario al tuyo. Uh-huh. Definitivamente sí funciona, el hacer un webinar gratuito funciona porque pues obviamente la gente... Las cosas gratis les gustan, ¿no? O sea, hay un valor importante ahí de que me vas a dar algo sin que yo tenga que dar nada a cambio. Y cuando te metes a un webinar gratuito, como que lo lógico es esperar que vas a tener del otro lado del webinar, al final, vas a tener estas invitaciones donde alguien te va a decir, ok, perfecto, ya te di todo esto y ahora te quiero vender esto otro, ¿no? Ahora, para que eso funcione, en tu webinar tienes que dar valor. Y cuando me refiero a dar valor, no es que, es que yo pienso que las cosas que yo pienso son muy valiosas. Entonces, no. Tienes que darle valor en el sentido de que ayudaste a la otra persona a resolver un pedo. O sea, a resolver un problema, a resolver una duda, a resolver algo. Tienes que impactar a esa persona para que entonces, si no te va a comprar nada de lo que tú tengas como después, ¿no? Ahora, con el tema de hablando del tema del costo,
te voy a decir un contrapunto. Claro, va a depender mucho de cuál es tu negocio, cuál es tu objetivo final y qué vendes y demás. Pero también yo creo que hay que considerar esto. La experiencia que yo he tenido organizando webinars, que he organizado muchos webinars para diferentes proyectos, y cuando hacemos un webinar gratuito, así tiro por viaje, de cada 100 personas que se inscriben, es menos de la mitad que llega al webinar, ¿no? Porque también esta es la otra cosa que tienen las cosas gratuitas. Cuando te dan algo que es gratis, tú sientes como que es más fácil que digas, bueno, no pasa nada, sí, ¿no? O sea, a mí mismo me ha pasado. Sí, de repente estoy aquí y nuestros amigos de Metricool, que no nos patrocinan, me mandan un correo y me dicen, oye, vamos a tener un webinar donde vamos a hablar de posicionamiento orgánico, no sé qué, a tal día, tal hora de España, ¿no? Y entonces yo digo, pues mira, y lo agendo, es gratuito, lo agendo, y si ese día me cayó una cita de trabajo, me cayó no sé qué, me olvido y me voy al otro, ¿no? Claro. Entonces es más fácil que la gente falle cuando tu webinar es esto, ¿no? Entonces, si lo vas a hacer gratis, la recomendación que yo tengo es duplica o triplica la cantidad de gente que quieres registrar. O sea, es decir, si vas a hacer una campaña, tú quieres tener 100 personas presentes, necesitas 300 inscritos, ¿no? Porque si no, no van a llegar. Y la otra es cuando tú le cobras a alguien, aunque sea algo simbólico, ya la gente no es tan fácil que lo deje pasar. O sea, se cuenta, a lo mejor yo te puedo hacer un webinar gratuito de tal tema de copywriting y tú te vas a inscribir, pero si te sale algo de chamba, lo vas a dejar. Pero si te cobro 200 pesos... no voy a entrar, claro. Vas a entrar. Entonces, va a ser menos la cantidad de gente que se inscriba, porque no todo el mundo va a estar dispuesto a pagar esos 200 pesos, pero de la gente que se inscriba, la mayoría sí va a participar. Entonces, garantizas eso. Y la otra cosa es, hay cierto tipo de negocios. Vamos a pensar, si yo vendo, mi producto de venta final es un producto caro y yo te estoy ofreciendo este webinar y te lo ofrezco en 200 pesos y tú no aceptas pagar esos 200 pesos, también a mí como que me segmenta un poquito. Das el filtro de las personas que están dispuestas a pagar por lo que tú quieres vender y las que no están dispuestas a pagar. Y a lo mejor en mi giro, a mí no me interesan las que no están dispuestas a pagar, entonces también te puede servir. O sea, por eso te decía, no es que esté en contra de los gratuitos, sí, simplemente tiene que caer en las personas que estás buscando, ¿no? Sí, correcto. Y quería agregar un bonus, ya para ir como cerrando. Creo que también es muy importante hacer el seguimiento antes del webinar, ¿no? He visto, y antes y después, cuando he entrado a algunos webinars, hacen grupitos de WhatsApp donde me entregan a mí material de valor, algunos libros, no sé, hacen como esta presentación y te la comparten, donde están todos los puntos importantes. Creo que ese seguimiento post webinar es importante, y también el antes del webinar, ¿no? Que te están preparando, te van dando como un poquito de material o te van recordando. Te llega el correo, oye, mañana tenemos el webinar a las 5 de la tarde, no se te olvide. Luego, una hora antes, te mandan un mensajito por WhatsApp, oye, ya estamos casi listos para conectarnos. Puedes mandar videos por WhatsApp donde está la persona que va a dar el webinar diciendo, oye, ya estamos listos, ya estoy aquí conectado, en una hora te veo, estoy muy emocionado de verte. Ese tipo de cosas. Creo que es importante. Es importante. Todo esto es un poco como el cómo vistes el webinar para que la experiencia completa sea sólida. También, agregando un poquito lo que dices, siempre va a ser muy valioso, y yo les recomiendo que lo hagan si ya estamos inmersos en este tema, es probablemente tener luego una encuesta de satisfacción para la gente que participó, porque la realidad es que uno pues va a hacer su mejor esfuerzo en el webinar, pero a lo mejor descubres en los comentarios y en las calificaciones que hay cosas que tienes que mejorar, hay cosas que a lo mejor están de más, hay cosas que te hicieron falta, y esto te va a permitir como ir mejorando el webinar. Ir puliéndolo, ¿no? Que sea un producto que se pueda pulir. Pues muy bien, me encanta la idea. Se me ocurre que podríamos poner como el ejemplo de... Pensando en esto, y estoy hablando al aire, o sea, esto no lo habíamos platicado Gabriel y yo. Y ¿Sabes sé qué que me está ocurriendo en este momento? No, pero creo que estaría padre que hagamos un webinar que lo podríamos enfocar en cosas así como muy prácticas, como, no sé, ideas de creación de contenido para marca personal, por ejemplo, y que podamos hacer un webinar donde hablemos de
pues no sé, herramientas como CapCut, micrófonos, iluminación, sonido, edición y algunos tips y consejos. Y invitemos a las personas que escuchen este podcast para que participen gratuito en este webinar y que podamos tener esta oportunidad. Por ahí podríamos estar pensando en hacer eso. No sé si te la tengo. Me parece excelente. Entonces apenas ya tengamos como estructurado todo y la fecha, pues les por aquí pasamos les la invitación. Sí. Y pues la ventaja de esto, no es por promocionarlo porque ni siquiera sabemos cuándo lo vamos a hacer ni qué vamos a hacer, es que vas a tener un espacio donde puedas contestar todas las dudas de tu negocio. O sea, no todas las dudas, pero las dudas básicas del tema que vayamos a tomar, ¿no? Entonces, pues sí creo que es una ventaja y si llegamos a lanzar, pues estén pendientes porque sí van a poder definir muchísimas cosas de su proyecto. Correcto, me encanta. Muy bien, pues eso es todo por este episodio, que vale por 2, porque el pasado no tuvimos. Y duró casi por 2. Les recuerdo a todos que si quieren las recetas de té de cúrcuma y jengibre y no sé cuántas cosas más y otros tipos de sustancias que Gabriela domina, vayan a Gabriela-Ancona en Instagram y Gabriela.Ancona en TikTok y denle corazones a todas sus historias, contéstenle todas sus cajitas de preguntas. A mí me encuentras en cualquier red social como Sergio F. Esquivel. Pásate por ahí, coméntame si te gustó este episodio, si estás listo o lista para echar a andar un webinar y nos veremos y nos escucharemos la próxima semana. Esto fue Prueba y Error. En este episodio analizamos las diferentes opciones que tienes para hacer publicidad. Facebook Ads, Google Ads o TikTok Ads. ¿Cuál te conviene? Descúbrelo aquí.